Antes de saber qué cantidad de abono hay que echarle, cuántos tratamientos, o que si abono al suelo, que si abono foliar, etcétera, etcétera, lo importante que debemos saber es qué es lo que necesita mi cultivo. Y una de las cosas en las que yo estoy obsesionado, y de hecho precisamente hace 10 minutos antes de empezar la sesión le he mandado al laboratorio que me haga una serie de muestras sobre aceituna en cuanto a riquezas nutricionales para ver exactamente la evolución nutricional de la aceituna a lo largo del tiempo, etcétera, para ver si efectivamente hay un punto donde la aceituna deja de tomar nutrientes y ya se mantiene, y lo que hace básicamente es mover agua, ¿vale? Eso lo veremos en próximas sesiones, pero lo importante es saber qué es lo que hace, qué es lo que necesita mi cultivo desde un punto de vista cuantitativo, y esto es medido por nosotros, que coincide con los estudios más recientes sobre el cultivo del olivo. ¿Qué es lo que necesita nuestro olivo para producir una tonelada de aceituna? En la columna del centro tenéis la tonelada de aceituna, en la columna de la derecha la tonelada de aceite. De nitrógeno se necesitan aproximadamente 4,5 kilos por tonelada de aceituna. Si nos metemos en internet y buscamos tabla de fertilización, aquí se habla de 20 kilos de nitrógeno por tonelada de aceituna perfectamente. Ya estáis viendo que la realidad es mucho menor. De fósforo se requiere 0,65 kilos, de potasio 8,95. Y luego necesitamos casi 1 kilo de calcio, 300 gramos de magnesio y luego una serie o pequeñas cantidades de los microelementos. Básicamente, por eso se llaman microelementos, porque la planta no es que no los necesiten o tengan menos importancia que los macros. De hecho, los micros tienen muchísima importancia. Lo que pasa es que las cantidades que la planta necesita son muy pequeñas, porque básicamente estos microelementos funcionan como cofactores enzimáticos que lo que hacen es ayudar a la planta a su proceso vital, al metabolismo, al catabolismo, a todos los procesos bioquímicos y biológicos dentro de la célula. Si nosotros miramos la aceituna, tenemos que observar qué porcentaje se nos está yendo en la pulpa y qué porcentaje se nos va en el hueso de cada uno de esos nutrientes. ¿Y esto por qué tiene importancia? Tiene importancia porque podemos llegar a saber dónde se está consumiendo la mayor parte de los nutrientes que se nos va en la aceituna. Por ejemplo, en el hueso se nos está yendo el 81% del nitrógeno. Esto quiere decir que cuando llega el mes de julio, la planta, para fabricar su aceituna, ya ha consumido el 81% del nitrógeno que tendría que consumir. Por tanto, cuando nosotros hacemos fertilización, tanto foliar como si estamos pensando en hacerla al suelo, que ya veremos con qué es lo que yo recomiendo, es importante entender que la fertilización de primavera es muy importante, porque si la planta llega escasita de nitrógeno, de fósforo o de potasio a la fabricación del hueso o a la formación del hueso, luego después puede haber problemas y el hueso se nos puede quedar demasiado pequeño, puede haber abortos florales, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. La fase de primavera es muy importante para la fertilización. Pero claro, todo el que tiene olivos sabe perfectamente que para que la aceituna se produzca, necesitamos que haya crecimiento del año anterior. Es decir, tenemos que tener tallo o crecimiento vegetativo donde al año siguiente se produzca la flor y el fruto. Pues bien, los estudios marcan que para una tonelada de aceituna se requieren 3,76 kilos de nitrógeno en crecimiento vegetativo, 0,35 de fósforo, 1,12 de potasio y 6,77 de calcio. Ya sabemos que si la planta no crece, no hay aceituna. Por tanto, si miramos todos los nutrientes, uno de los más importantes es el calcio, de hecho con el doble de importancia que el nitrógeno. Esto básicamente porque en la madera se acumula bastante cantidad de calcio. Esto es muy importante para los suelos que son de reacción ácida. Es decir, tenemos suelos de pH ácido, tenemos un problema de calcio y por tanto podemos tener problemas productivos. Eso hay que estudiarlo y realizar alguna enmienda caliza en el caso de que sea necesaria. La suerte que tenemos es que la mayoría de las zonas de olivar son zonas de terreno alcalino donde la presencia de calcio no es preocupante, es decir, hay calcio de sobra y por tanto no es un nutriente que nos preocupe demasiado. Lo que pasa es que es cierto que el calcio en suelos de pH alto interfiere bloqueando nutrientes como por ejemplo el hierro, el fósforo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas relaciones las tenemos que tener en cuenta. Si nosotros sumamos lo que necesita
una planta para producir su aceituna y para producir su madera, vemos que una tonelada de aceituna requiere 8 kilos de nitrógeno, 1 kilo de fósforo, 10 de potasio y 7,5 kilos de calcio, más 600 gramos de magnesio, 20 gramos de cobre, etcétera, etcétera. Importante de esto, y es por el que el otro día publiqué en mi canal personal, que estábamos picando lo que es el ramón con la leña, y de hecho habrá vídeos, si no esta semana, la próxima semana ya estará publicado el vídeo con la máquina funcionando, etcétera, etcétera. Es importante entender que cuando nosotros cogemos la madera y la trituramos junto con el ramón, lo que estamos haciendo es que toda esta parte, es decir, prácticamente la mitad de los requerimientos de nitrógeno, lo estamos devolviendo al suelo y casi la totalidad de los requerimientos de calcio. Por tanto, lo único que nosotros tenemos que alimentar que se nos sale del sistema es la aceituna que se fabrica anualmente y que nosotros la extraemos y la mandamos a molino.